Bueno, ya llegamos a los movimientos. Esto de seguro te lo preguntan en el examen. Primer movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento solo te van a pedir tres cosas. O te piden la distancia, o te piden el tiempo, o te piden la velocidad. Y si lo que tienes es distancia y tiempo, te van a pedir la velocidad. Si tienes velocidad y tiempo, te piden la distancia. Y si tienes distancia y velocidad, lo que te piden es el tiempo. Ahora, los problemas generalmente pueden llegar a ser confusos, ya que generalmente no te dicen, tenemos un objeto cuya velocidad es tantos kilómetros por hora, en un tiempo tal de no sé cuántos segundos, a una distancia de no sé cuántos metros o kilómetros. Por lógica o por sentido común, cuando leas un problema, fíjate nada más en los números y en las unidades. No te van a decir siempre, el objeto va a una velocidad de, sino te van a decir, una llanta se cayó de un camión y va a 50 kilómetros por hora. Y llegó a tal lugar en un minuto. No te están diciendo directamente, la velocidad que tienes es esta o el tiempo que tienes es este. Pero por sentido común, te están dando el tiempo y te están dando la velocidad. Por lo tanto, se te está pidiendo que calcules la distancia. El movimiento rectilíneo uniforme es, por definición, un movimiento que describe cómo se mueve un objeto en una trayectoria rectilínea, en distancias iguales y tiempos iguales. Y las fórmulas son estas. Esta es la primera fórmula que te van a preguntar. ¿Cómo se saca la velocidad? Distancia entre tiempo. O sea, si te preguntan en el problema la velocidad, tienen a fuerzas que darte estas dos. Si no te dan estas dos, no se puede resolver ese problema. Si te piden que calcules la distancia recorrida por un objeto, multiplicas velocidad por tiempo. Vt significa que se está multiplicando la v por la t. Y no necesito un signo matemático para eso. Si te piden el tiempo, es distancia sobre velocidad. Ahora, desgraciadamente, tal vez tengas que aprenderte las fórmulas de memoria. Pero hay una manera muy sencilla para asociar las tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Y es la siguiente. La distancia siempre va arriba en las divisiones, cuando no se te pide la distancia misma. Cuando se te pide la distancia misma, es una multiplicación. Y estas dos fórmulas son simplemente despejes de la primera. Por ejemplo, en un problema tengo la distancia y la velocidad. ¿Cómo despejo el tiempo? Como el tiempo estaba dividiendo, lo paso al otro lado del signo igual, sustituyendo el lugar por la velocidad. Pero, en este caso, si lo que te daban en tiempo, en este caso, si la distancia es lo que te estaban pidiendo, como la distancia era el dividendo, o sea, lo que se iba a dividir, pasa del otro lado del signo como una multiplicación, que es la operación contraria a la división, y por tanto, en la distancia no se dividen como en velocidad de tiempo, sino que se multiplican. Estas tres fórmulas te las tienes que aprender de memoria
o aprenderte nada más de memoria esta y saber cómo despejar adecuadamente estas. Y ahora va un ejemplo. Un ejemplo de este problema es: un hombre necesita 2 horas para llevar su automóvil a una ciudad que está a 120 kilómetros hacia el este. ¿Cuál es la velocidad media? Y este es un ejemplo de lo que te estaba diciendo. No te está diciendo, esto es el tiempo, o esta es la distancia. Simplemente te están diciendo 2 horas. Entonces, por sentido común, 2 horas es tiempo. Es la variable T minúscula. La 120 kilómetros, en este caso, por sentido común, es la distancia. O sea, es la D chiquita. Te está pidiendo la velocidad media. Que el nombre no te confunda. Simplemente te están pidiendo velocidad. O sea, la V chiquita. Y si quedamos que la fórmula para sacar velocidad es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo único que hacemos es dividir 120 kilómetros entre 2 horas. No le prestes atención a las unidades métricas de kilómetros y horas. Simplemente divides 120 entre 2, 60. 60, ¿qué? 60 kilómetros por hora, que es la unidad de la velocidad. Siempre tienes que poner eso, la unidad en la que se mide la velocidad. Y ese es básicamente el primer movimiento que te van a preguntar. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el segundo movimiento que te van a preguntar en el examen es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Meten una variable más a la ecuación, que es la aceleración. Y aunque sea nada más uno, ya complica las cosas mucho, porque la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es constante, es una misma, no cambia. Pero cuando le metes aceleración, la velocidad cambia de un punto a otro dentro de la distancia del tiempo. No me quiero poner muy técnico, o sea, si la piedra está en reposo antes de que la pateen, una vez que la hayan pateado y llegue al final de su recorrido, la velocidad final también va a ser 0, porque se habrá detenido. Pero en lo que la patearon al principio y terminó quedado la piedra en el piso ahí después de la patada, hubo una velocidad que tuvo mientras estuvo en movimiento, pero esa velocidad varió debido a la aceleración. Primero fue más rápido hasta que finalmente se fue deteniendo y se fue haciendo más lento, o sea, desaceleró. Ahora, ¿qué es la aceleración? Es la rapidez con que cambia la velocidad, y es un concepto vectorial. O sea, es algo que se mueve y es lo que hace que cambie la velocidad. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? Está bien simple, está bien sencilla. La aceleración en una fórmula está representada por una A minúscula y se calcula restando la velocidad final menos la velocidad inicial, y a esa resta la divides sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Te lo voy a escribir para que sea un poco más sencillo.